Día, Isaías, buen día, Kimberly. Bienvenido, Apolinario. Un gusto Buenos saludar. días, señor. Buenos días. Muy bien, vamos a trabajar entonces lo que teníamos pendiente de las clases anteriores y vamos a continuar con los temas de esta semana. Prácticamente nosotros estamos ya casi que cerrando la unidad. Ustedes observan ya, son pocas las páginas que nos quedan, ¿verdad? Del libro como tal. Entonces estábamos viendo la Guerra Fría en forma generalizada. En su momento mencionamos de una Guerra Fría a nivel mundial y luego hablamos, ¿verdad? De una Guerra Fría en lo que compete a nivel interno. De ello vimos nosotros algunos precedentes y vamos a continuar en el desarrollo de los mismos. Con ello, entonces, nosotros avanzamos con lo que corresponde a Romeo Lucas García. Y para estas fechas, nosotros estamos hablando de 1978 a 1982. Prácticamente ya esta era, y este siglo, pues ya se hace un poquito más familiarizado a ustedes, porque pues ya es la presencia de posiblemente ¿verdad? De la vida de los padres de cada uno. En este caso, dice, asumió la presidencia en medio de fuertes acusaciones de un fraude electoral. Su presidente fue Francisco Villagrán Grande, hombre al que se le conocía por su simpatía hacia el movimiento revolucionario. Con esto, prácticamente, nosotros vamos a entender cada uno de los gobiernos que se estableció. Se recuerda que dijimos que se había instaurado prácticamente que el gobierno en aquel entonces solamente era de 4 años, ¿verdad? Porque antes de ello se tenía que podían estar en el poder pues, por muchos años. En algún momento les decía, ¿verdad? Cuando vimos que existió, ¿verdad? De un gobierno que estaba establecido como vitalicio. Entonces acá, después de ese proceso que se tuvo, pues ya se va a comprender o a entender en este caso, que es solamente, así como en la actualidad, ¿verdad? Solamente son elegidos por 4 años. Luego viene otro personaje muy importante dentro de la historia de Guatemala. En su momento vamos a comprender o a entender que este personaje, pues, no fue del todo, ¿verdad? Grato para la misma sociedad. Está el señor Efraín Ríos Montt en 1972 a 1973. Después de fuerza de Estado, el 23 de marzo de 1982, asumió al poder Junta Militar integrada por el maestro Ríos Montt, el general Horacio Maldonado, Sá y el coronel Francisco Luis Botín. Como habíamos hablado anteriormente, casi que la mayoría de los presidentes todos pertenecían al ejército. El 9 de junio, Ríos Montt disolvió la Junta y se proclama presidente de Guatemala. Estableció la ley de organizaciones políticas y organizó un funcionamiento de un Tribunal Supremo Electoral. Así es como nació, ¿verdad? Esta iniciativa en donde en un momento determinado pues esta asamblea constitucional de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, pues aún no existe, ya que este es el que regula, ¿verdad? Este sistema, que ustedes han escuchado últimamente en las noticias, se manifiesta mucho la presencia de ESPOR, en este caso, pues es una institución, ¿verdad? Que rige esta actividad electoral y que en un momento determinado, el 25 de junio, se celebraron de este año, ¿verdad? Las elecciones, pero que la trascendencia es que en la Constitución se establece que para que un presidente debe estar nombrado, debe tener la mayoría de votos, es decir, la mitad de la población más uno. Eso se va a comprender para nosotros, en este caso, la mayoría de votos. Y por eso es de que se habla, ¿verdad? Ya de un Tribunal Supremo Electoral para esta fecha. Acá tenemos que dentro de las acciones que tuvo Efraín Ríos Montt contra la guerrilla, adoptó la medida de tierra basada. En algún momento yo les había mencionado en clases anteriores que lamentablemente el gobierno de este general pues fue de masacres, de desplazamiento sobre la población civil y en este caso con sus, pues, dice, sus programas fusiles y frijoles, trabajos de chutotía, trató de incorporar a comunidades en contra de la guerrilla. Lamentablemente la sociedad
fue la que fue involucrada en medio de estos dos bandos y que tuvieron, ¿verdad? La forma desafortunada o la desfortuna, perdón, de establecer estar en esa pugna o en ese conflicto en un momento. Y cuando se habla de tierras arrasadas, es porque todos niños, adultos, ancianos, jóvenes, que se tuviera el conocimiento o en algún momento que se tuviera la situación de sospecha que pertenecían a este grupo como tal. Y eso fue uno de las situaciones ¿verdad? Que se vivió durante el conflicto armado. Acá, como pueden observar ustedes, está la fotografía. Más adelante aparece Óscar Humberto Mejía Víctor, de 1983 a 1983. Nos menciona entonces la historia. En agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por el ministro de Defensa, el general Mejía Víctor, convirtiéndose en el presidente de paz. Durante su mandato permitió mayor libertad de prensa y funcionamiento de los partidos políticos. Vamos ahora a tomar en cuenta este término. Cuando hablamos de pacto, significa que fue instaurado, no fue democráticamente, y fue cambiado específicamente o para ir a reemplazar a este otro personaje, a general Efraín Ríos. En 1984, el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente, la que redactó la nueva Constitución y se promulgó en 1985. Este es otro de los fundamentos y otro dato curioso, que desde 1985 hasta la actualidad es la Constitución que nosotros tenemos en el país. Vean cuántos años ha pasado, mas sin embargo no ha existido, ¿verdad? Una reforma y no se ha establecido, pues, la convocatoria a una nueva asamblea para poder hacer reformas a esta constitución que nosotros hoy en día tenemos. Avanzando, tenemos entonces la contrarrevolución en retrospectiva, el preámbulo de un conflicto. Ya sabíamos nosotros que dentro del sistema que se venía desarrollando, en su mayoría dijimos que eran presidentes los que estaban trabajando. En esta, militares los que estaban ejerciendo o fungiendo como presidentes. Acá vamos a encontrar que persiste aquella pugna, aquel conflicto dentro de la sociedad para poder alcanzar, ¿verdad?, el poder. Acá nos menciona que la represión característica de esta contrarrevolución consistió en implementar medidas dirigidas a reprimir todo movimiento. ¿Qué significa esto? En un momento lo que buscaban, ¿verdad?, era quitar de esa situación que se vivía en medio de los dos grupos, los militares y lo que comprendía, ¿verdad?, el ejército como tal, a la sociedad guatemalteca. Otro de los pilares de la gestión castillista fue paralizar y desaparecer la reforma agraria, integrar la tierra que da uso y recuperar al Estado. ¿Se recuerda que al inicio habíamos hablado con nuestro reformador, con nuestro libertador, Tomás Barrios, que había creado aquella reforma agraria y que había expropiado toda la tierra, pero luego vino otro presidente, ¿verdad?, quien volvió a devolver esta tierra expropiada a sus dueños? Pues también se buscaba, después de todo este proceso, establecer, ¿verdad?, que esas tierras fueran repartidas de forma equitativa. Acá nos menciona, dice, la bonanza económica de la década de los 50 modifica los estratos sociales con los cuales surgen nuevos sectores. Cuando nosotros vamos a establecer un estrato social, vamos a dividir a la sociedad en grupos. Algunos la establecen, ¿verdad?, un nivel superior, un nivel medio y un nivel bajo, ¿verdad? Aunque lamentablemente pues en Guatemala tenemos que conocer claramente que nosotros estamos en un nivel medio y definitivamente un nivel bajo, no establecido sobre un estándar, sino un nivel de pobreza y el sistema pobreza que está. Acá nos menciona, la bonanza económica de la década de los 50 modifica los estratos sociales. Entonces, con esto, el poder económico se mantiene concentrado en las clases tradicionales. Y hasta hoy en día se puede observar
pues algunas características de las mismas, ¿verdad? Si las medidas de transformación o protección social, los beneficios no llegan a todos y algunos sobreviven en las condiciones precarias. Por eso es de que hablamos, que en algún momento Guatemala vive bajo ese sistema de un nivel económico bajo y otro, ¿verdad? Súper bajo, en este caso, en lo que se presenta, ¿verdad? Como sistema pobre. La agricultura sigue dominando en el área rural con pequeñas propiedades y dependiendo del trabajo de las grandes explotaciones. Surgen los cultivos de caña, de azúcar, de algodón, de ganadería y la explotación de algunos minerales. Acá como tal, vemos que ya no estamos hablando, ¿verdad? Ni del café, ni del cárdamo, o sea, ya estamos cambiando de un nuevo producto. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta que hoy en día, gracias a Dios, pues ya no solamente esos son los únicos dos elementos de exportación. La revolución cubana en 1959 trae aire de cambio. Y la vez anterior hablábamos, ¿verdad? En relación a que si una persona, por ejemplo, tiene la influencia de otros, pues siempre va a ser motivada, ¿verdad? A desarrollar ciertas acciones. De aquel entonces vamos a encontrar que todos aquellos movimientos contrarrevolucionarios que se fueron fundando en otros países vinieron a generar la idea, ¿verdad? En nuestro país, en general, esta contrarrevolución. Acá entonces gobernaba generalmente figuras fuertes. Sin embargo, perdón, quien ganó las elecciones después del asesinato de Carlos Castillo Armas. ¿Se recuerdan de Carlos Castillo Armas? Dijimos que en algún momento era parte de los liberales, después los trajeron a pesar, como ya no había cumplido los ideales por los cuales lo habían instaurado, pues lo asesinan como Franco. Dentro de estos logros de la revolución vamos a encontrar tierra para todos, libertad política, libre expresión y elecciones libres. Hasta hoy en día, pues se manifiestan, ¿verdad? Algunos de estos cambios que se dan en constitución justificados. En la página 175 encontramos algunas actividades. Están completamente seguras que usted ya desarrolló esta parte, porque algunos de estos elementos, pues nosotros ya los habíamos dejado de tarea para la semana anterior. Lo único que voy a hacer es un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que ustedes ya observaron, de lo que ustedes ya pudieron darse cuenta con los videos que se usaron como material de foto. Y aparece como tal una fase muy fea, una fase muy triste dentro de la historia de Guatemala, pero que lamentablemente, ¿verdad?, es parte de la historia. El conflicto armado interno, también conocido como una guerra civil en Guatemala, se refiere a una guerra interna ocurrida en el país durante los años de 1970 a 1996. Por eso de que se hablan los 16 años de guerra. Y que en este caso se enfrentó, ¿verdad?, el ejército de Guatemala contra los civiles y también contra aquellos grupos subversivos que nosotros en un momento determinado conocemos, ¿verdad?, como guerrillas. Causas externas. Dice que la causa externa que más influye en el desarrollo del conflicto interno o de esta guerra fría, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron un proceso de enfrentamiento directo. Y en este escenario, pues, político, económico y también la limitación, ¿verdad?, que se tenía del poder hacia toda la población y la forma generalizada de la instauración militar y control, ¿verdad?, a toda la población. Dentro de estas causas vamos a encontrar el Estado excluyente, debe ser fundamental el limitado, el Estado controlado. ¿A qué se refiere cada uno? Cuando nosotros vamos a hablar de Estado excluyente, la palabra excluyente significa que todo el mundo ha tomado en cuenta, ¿verdad? Está excluido como tal. Algunos grupos han sido limitados en este acceso a la educación, a la salud, a las fuentes de empleo, a la justicia, entre muchas otras situaciones. En este caso, cuando nosotros hablamos de este proceso, ustedes se recuerdan que con la invasión de los españoles, con todos los mayas, todos los nativos fueron excluidos de su poder. Con el surgimiento de independencia, esa mezcla, ¿verdad?, de que quedaban los criollos, los peninsulares, los
Pues definitivamente yo no sé si se contesta por todo ese descontento que vivía la sociedad, pues feminista pública. Esa es la principal causa de la pobreza de algunos grupos sociales hoy en día, en la actualidad. El analfabeto sigue siendo analfabeto, sus hijos, y lamentablemente, ¿verdad? Siguieron siendo analfabetos. Por eso es de que muchas veces eso pareciera una cadena, ¿verdad? Porque en su momento hay personas que no tienen, ¿verdad? Una educación, no tienen un acceso a una economía distinta que les permita tener una condición de vida totalmente diferente. Y eso hace que se limite, ¿verdad? A la misma familia, las personas que están en nuestro entorno. Derechos fundamentales limitados en varias épocas, algunos de estos derechos como la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de culto, han sido restringidas por el Estado. Al inicio, yo les he mencionado mucho que cuando tuvo la invasión española, pues ellos pidieron imponer, ¿verdad? La cristianización, junto a ellos la castellanización. Situaciones que no dieron oportunidad a establecer. A ver, yo no quiero ser de la Iglesia Católica, no, ellos debieron imponer esa situación, no fue una situación que alguien haya decidido, como hoy en día, ¿verdad? Ha cambiado esta parte o este aspecto. Pero dentro de otras situaciones, pues siempre se había sometido a la población, ¿verdad? Al trabajo forzado, a tener que trabajar de forma de tener un esclavo. El Estado controlador, en su afán de mantener el control sobre los ciudadanos y evitar focos problemáticos, el Estado desarrolló medios represivos que limitaron los derechos de los ciudadanos y el acceso a servicios básicos. El ejército jugó un papel decisivo dentro de esto. Sí, ¿qué pasa con eso? Como a mí no me interesa que ustedes estudien, no me interesa que las personas tengan acceso a la salud, no me interesa que las personas se desarrollen, ¿verdad? Entre menos oportunidades tengan, más sumisión van a tener hacia las personas. Entonces vean cómo controlaba el Estado ciertas situaciones. Gracias a Dios, ¿verdad? Hoy en día no tenemos esa limitación. El que desea estudiar, estudia, el que desea trabajar, trabaja, el que desea aspirar a desarrollar sus propios sueños, sus expectativas, sus proyectos, puede llevarlo a hacer. Ya no existe que algo instante, ¿verdad? Que antiguamente pues se mantenía. ¿Qué causas internas tenían? Dice, estas se originan a partir de la revolución de 1944. Esta revolución también árabe, el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán dejó incompleta la implementación de las mejoras judiciales y legislativas. Quedó sin efecto la consolidación de algunos cambios revolucionarios, ejemplo, la reforma agraria. Si bien es cierto, nosotros habíamos escuchado que se le había dado las tierras conservadas, es decir, aquellas que no ocupaban, que no se trabajaban a las personas, luego viene la que las quitan. Entonces, lo que buscaban era las tenían, se las quitaron, se las devuelven, se las vuelven a quitar y lo que buscaban era volverlas a retomar, ¿verdad? Para poder favorecer a las personas. También iban en contra de anticomunistas, desencadenando durante 50 años se convirtió, ¿verdad? Las cosas para el ejército, es decir, estar atrás ¿verdad? En represión de la población, porque si había una asociación, ¿verdad? En común, y eso no se desarrolló. La estructuración del ejército hizo que influyera cada vez más en la vida política del país. Se rechaza la corrupción del gobierno de Miguel Irígora Fuentes y el permiso de los Estados Unidos para que entrara tropas de exiliados cubanos a restaurar para invadir Cuba. Ya de por sí tenían suficientes problemas, ¿verdad? Sociales como para sumarse otros de otros países. Entonces ya sabemos cómo en algún momento se cambió, ¿verdad? Esta situación. En primera fase del conflicto más interno, es feo se escucha, pero en todo proceso siempre hay un inicio, un desarrollo y un final, ¿verdad? Usted lo ve desde el punto de vista literario, ¿verdad? Siempre hablamos de esas situaciones, siempre hablamos de que en una obra literaria, en una novela, en un texto, siempre vamos a tener un inicio, un desarrollo y un final. En la primera fase, el 13 de noviembre de 1960, un grupo de oficiales del ejército se alzó contra las fuerzas leales del gobierno. Esto ocurrió en Zacapa y en 4 barrios, y en ambos casos los rebeldes fueron militares.
Los principales líderes de esta rebelión se organizaron como un grupo de guerrilleros. Entre ellos estaban Marco Antonio John Sosa y Luis Tusa Lee. Este grupo estableció contacto con el partido Guatemala por el trabajo y las presidencias. Acá vamos a entender entonces que como no se estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pues existe, ¿verdad? Un enfrentamiento de diversos grupos y cada uno denominó, ¿verdad? Su nombre como tal. En 1972 llevaron a cabo elecciones parlamentarias, sin embargo, hubo fuertes acusaciones de fraude, lo cual provocó protestas en la ciudad de levantamiento en el interior dentro del país. El PGT organizó un grupo guerrillero en Baja Verapaz, conocido como el 20 de octubre, el cual pertenecía a Rodrigo Asturias, y el nombre de batalla era Gaspar López. Y acá, en este caso, este personaje, Gaspar, fue un gran estratega que tuvo mucha, no sé, llamarle suerte, destreza, habilidad, de poder emplear y obtener victorias en contra de mí. En diciembre de 1962 se organizaron fuerzas armadas rebeldes, las FARC, integradas por el grupo MR13. Ya sabemos que este MR13, ¿verdad?, fue un movimiento rebelde anterior. Y el grupo 20 de octubre que se formó, ¿verdad?, después de este MR13. También tenemos el grupo 12 de abril, formado por estudiantes universitarios. Y acá, recuerden que hubieron personas del ejército que se rebelaron en contra de sí mismos. Tuvimos a universitarios, tuvimos a todos los profesionales que estaban en desacuerdo con la política que se establecía, a las personas civiles que formaron todo este cuerpo, ¿verdad?, de contrarrevolución, de lo que nosotros le denominamos con el término, ¿verdad?, de guerrilleros. Esta organización se ubicó en la capital y en 3 lugares del oriente de Guatemala, específicamente en la montaña de Muco, en Izabal, el departamento de Zacapa, y sobre la Sierra Mina, en Zacapa y Izabal como tal. Acá entonces dicen los dirigentes de este grupo, John Sosa y Trucho Lima, viajaron a Cuba para definir las estrategias revolucionarias que adoptarían. Ven cómo entonces en algún momento hasta se prepararon para poder desarrollar cualquier acción, cualquier acto, ¿verdad? Siguieron el modelo cubano denominado la estrategia guerrillera, que consistía en que un pequeño grupo, es decir, un foco, inicia las acciones guerrilleras, las cuales después se expanden para lograr y derrocar el régimen que estaba en turno. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, hay una imagen de Luis Trucho Lima, él es el personaje del cual nosotros hablamos dentro de la historia. Las acciones de las FARC tenían el objetivo de sabotear y bloquear vías de comunicación, de realizar atentados contra las personas y lugares, a llevar secuestros de organizaciones de actividades, ¿verdad?, propaganda para dar a conocer sus fines políticos. Aparte de dar a conocer los fines políticos, pues impregnar de miedo a la población que vivía entonces esta situación. Las fuerzas gubernamentales, bajo el liderazgo de entonces el presidente de Guatemala, Enrique Peñalta Asturias, mantuvo una postura anticomunista en la lucha contra los grupos rebeldes. En 1966 fue electo presidente justamente de Montenegro, con quien las FARC intentaron negociar una tregua. Sin embargo, el ejército continuó con una postura combativa. Y ahí es cuando empieza y surge realmente, ¿verdad?, este conflicto de cuando nosotros estamos hablando. La muerte de Luis Trucho Lima, en un accidente automovilístico, agravó la situación del grupo insurgente, que fue destruido por Julio César Macías, César Montes, así era su sobrenombre. Vamos a entender que cada uno de sus personajes pues tuvo, ¿verdad?, un sobrenombre, el cual lo hizo conocido, no como tal, como el nombre, ¿verdad?, de nacimiento, sino el que fue el sobrenombre que ellos adoptaron. La base militar de Zacapa, al mando de Carlos Arana Osorio, ayudó a los grupos guerrilleros y acabó con su estrategia. Por lo que para 1968 y 69 la guerrilla oriental ya desaparecido. En este caso,
vamos a establecer que había muerto una persona que su diligencia, el personaje, ¿verdad? Que los motivaba, que los llevaba, y aquí empieza a decaer. Pero eso no significó en un momento determinado que ahí fue la relación como física. El proceso de paz, contadora, y aquí vamos a hablar de cúpula azul. Cuando se menciona el término de cúpula azul, vamos a entender, bueno, estipula la primera parte de desarrollo para encontrar, ¿verdad? Este proceso como tal. Entonces, el proceso de paz es un convenio para aquel entonces, hablamos del 60, 70, pero no es que así, tal cual, ¿verdad? Ya en esta fecha que terminó. Fue apenas el primer ministro sueco, Olof Palme, y el premio Nobel de la Paz, García Márquez, Alfonso García Robles y Alba Mirdal, instaron a los presidentes de Colombia, México, Venezuela, Panamá, para que actuaran como mediadores en los conflictos que se marcaban dentro de sus países. En 1983, los ministros de las Relaciones Exteriores se reunieron en la isla de Panamá, por eso declaramos donde se establecieron un plan de paz en Centroamérica, dirigido especialmente en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua. Y acá ya mencionaba, ¿verdad? Que también una de las acciones dijimos al inicio que era Chipul. Los conflictos armados amenazaban en desestabilizar a la región. Es más conocido como el Acta Contadora para la Paz y la Cooperación Centroamericana, porque aquí al inicio menciona Acta Contadora, porque dijimos entonces que fue el contador. Exacto. Dice, fue apoyo del Consejo de Seguridad y Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1983. Respuesta a este plan, los cancilleres centroamericanos adoptaron un documento de objetivo, en este caso, en la ciudad de Panamá, en la cual se declara la voluntad de los gobiernos de la región de promover la democratización y finalizar con el conflicto armado que se vivía en cada uno de estos países. En 1975 se reunieron en Perú los presidentes de Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, quienes anunciaron la creación de un grupo de apoyo a contadores o grupo de Lima. Ambos contadores de Lima fueron conocidos por el nombre del grupo de los Solís, aunque estos esfuerzos no lograron la pacificación del área. Establecieron el antecedente directo de una reunión que es uno como tal. Por eso les decía, no es que ya se dijo, a mí me gusta, ¿verdad? Mejor firmamos la paz, bueno, sí, ya todos firmaron. Y se hizo, llevó años establecer este proceso. En mayo de 1886 se realizó la reunión de presidentes de Centroamérica en Esquipul, en el departamento de Chimos. Esta reunión de mandatarios José Jaime Sánchez, Costa Rica, José Napoleón Duarte, Salvador, Marco Vinicius Arevalo, Guatemala, Ascona Hoyo, de Honduras, y Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua, firmaron la declaración de Cancún que establecieron los siguientes puntos fundamentales. Es decir, ahí sí, estaba ya de forma formalizada en un documento que iba a existir un proceso, ¿verdad? Paz como tal. Tenemos entonces que con el reconocimiento del grupo de contadoras como el mejor esfuerzo realizado en pro de la paz en Centroamérica, la manifestación de la voluntad de acta de contadora, la creación del Parlamento Centroamericano, en sus siglas PARLACEN, como foro para el diálogo y la integración de la región. En conclusión, la paz centroamericana solamente se podía alcanzar a través de un proceso democrático que promoviera el respeto a los derechos, en este caso, humanos y de la justicia, la voluntad de agilizar el proceso de integración económica de este acto. Para que nosotros podemos establecer en un momento determinado cuál fue los primeros inicios que se desarrollaron en el conflicto armado, cómo se presenta, ¿verdad?
pues esta guerra entre las personas, esta situación, ¿verdad? Fea que se vivió en aquella época. Acá dice responsables de violaciones a derechos humanos y de la violencia generalizada. Miren, casi que en un 100% lo mantuvo el ejército de Guatemala. En un 10% lo tuvo la guerrilla y en otro, ¿verdad? No se sabe si fue guerrilla, si fue población civil, si no, a qué pertenecían, fue casi que otro 10%. Entonces podemos observar cuánto daño se generó durante estas fechas en la historia. Muy bien. Ustedes me indican si hay alguna duda, por favor, con respecto a lo que se establece como un conflicto armado interno. Jóvenes, Apolinario, Isaías, José, ¿dudas al respecto? Yo no, señor. Gracias, Isaías, muy amable. Entonces, si no hay ninguna duda, pues vamos a finalizar con nuestro espacio y pueden pasar a su siguiente clase, por favor. En el siguiente periodo, pues nosotros continuamos con nuestras actividades. Feliz día para todos. Feliz día, señor. Gracias igualmente.